Ok, vamos con el caso número 5. Es un hombre de 45 años de edad que acude a urgencias porque tuvo un síncope. Los antecedentes personales son irrelevantes. Hace una semana, doctor, tuve un resfriado, pero me fue bien y no tuve ningún problema. La exploración física, 37,2 de temperatura, frecuencia cardíaca de 90, TA de 160, frecuencia respiratoria de 13. Te llama la atención a la exploración física que tiene las venas del cuello distendidas y los ruidos cardíacos los escuchas muy distantes. Los campos pulmonares están limpios a la auscultación, le tomas una placa de tórax y tiene derrame pleural bilateral mínimo, pero sí te llama la atención que la silueta cardíaca está aumentada de tamaño. Ahora, este paciente, tal vez tú ya tengas tu diagnóstico, pero nuevamente esta es una pregunta en 2 pasos. El evaluador está suponiendo de que tú ya tienes una respuesta y quiere evaluar un poquito más acerca de esta patología. ¿Cuál de los siguientes hallazgos, si tú le tomas un electrocardiograma a este paciente, es específico para esta condición? A, que el paciente tenga el PR prolongado. B, que tenga ondas F. C, que tenga alternancia eléctrica. Y D, que tenga la presencia de una onda delta. Vamos a lanzar la votación. Es el caso clínico número 5. Un minuto, por favor, y voten. Faltan 20 segundos. Y tiempo. Ok, nuevamente los resultados están muy dispersos. Conforme vayamos avanzando, esto va a ir mejorando. Entonces, la respuesta correcta de este paciente es que si le tomas un electrocardiograma, lo más probable es de que vaya a tener una alternancia eléctrica. Ok, los que escribieron alternancia eléctrica, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que le pasó a este paciente? ¿Qué recuerda? Llegó contigo porque tuvo síncope. ¿Qué es lo que tiene este paciente? De acuerdo a tu exploración física y los hallazgos en la placa. Tamponade, pericarditis, ok, tiene una enfermedad pericárdica, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Entonces, lo que suponemos, sobre todo porque tiene el antecedente que hace una semana tuvo un resfriado, es que probablemente este paciente esté sufriendo consecuencias o secuelas de una pericarditis aguda. Obviamente este paciente no te están poniendo, a lo mejor nos hubiera ayudado un poquito más que el evaluador nos pusiera que tuvo algo de dolor precordial o que hubiera tenido frote, por ejemplo, pero bueno, en ocasiones los evaluadores pueden ser muy tacaños con los datos clínicos que nos puedan dar, ¿no? Entonces, por el hecho de que tiene aumentada la silueta cardíaca, tiene velados los ruidos cardíacos, este paciente probablemente tenga un derrame pericárdico y esto puede ser secundario a una inflamación del propio pericardio. Tal vez podría estar sufriendo de un tamponade cardíaco, pero lo importante es el hecho de que cuál es la alteración electrocardiográfica que vas a encontrar en un derrame pericárdico. La respuesta correcta es una alternancia eléctrica. La respuesta A, que es el PR prolongado, pues puede ser en algunos tipos de miocarditis, puede haber prolongación del PR. ¿Alguien sabe alguna otra patología en la cual el PR puede estar prolongado? Puede ser en miocarditis, puede ser en algún otro tipo de inflamación, pero ¿cuál? Los bloqueos AB, ok, pero los bloqueos AB de primer grado principalmente van a tener el PR prolongado, por eso se llaman bloqueos, pero estaba hablando más acerca de alguna cuestión infecciosa, por así decirlo. Vamos, infecciosa, una cuestión infecciosa que te puede prolongar el PR. Ya dije miocarditis yo, pues una miocarditis viral.
¿Qué otra entidad infecciosa te puede provocar prolongación del PR? ¿No se acuerdan? Bueno, está difícil. Endocarditis aguda, obviamente, pues porque está la vegetación ahí y pues causa alteraciones en la conducción. Ok, ¿las ondas F a qué pertenecen? ¿A qué patología? ¿En qué patología vas a ver las ondas F? En el flóter, exactamente. Las ondas F son las características del flóter, ¿no? Las ondas en sierra. Y las ondas delta, por último, son características de qué enfermedad. Que te digan, y se encontró una onda delta, que ya lo habían mencionado previamente, exactamente en el World Parkinson. Son características de las ondas delta. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, esta es la alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica significa que hay complejos grandes y complejos chiquitos. Eso es lo único que significa. Y porque recuerda que el corazón emite ciertos impulsos eléctricos que se pueden captar a través de los electrodos, que es lo que conocemos como un electrocardiograma. Y debido a que hay agua entre la superficie del cuerpo y el músculo miocárdico por el derrame pericárdico, esto va a provocar que haya complejos grandes. Voy a poner mi señalador. Aquí está un QRS grande y aquí ves un QRS pequeño. Es mucho más notable en los el complejo QRS, QRS grande, chiquito, grande, chiquito. En ocasiones no es tan fácil de ver, ¿eh? Pues esta imagen sí está muy, muy ilustrativa. Pero, entonces, ¿por qué tiene síncope? Pues probablemente este paciente está ya sufriendo de datos de tamponade. Es decir, no es normal tener, recuerda, las membranas pericárdicas que se acumule líquido. Los pacientes, por ejemplo, que tienen carcinomatosis, que tienen ahí implantes malignos que están secretando líquido, los pacientes pueden acumular hasta 2 litros. Pero si esto es de forma súbita o subagudo, como en el caso de una infección aguda, eso el paciente puede hacer de que incluso 100 mililitros puedan ser mortales para un paciente. Entonces, lo más probable es de que este paciente está teniendo estos síntomas debido a que está teniendo datos ya de tamponade que están alterando la contracción ventricular porque están comprimiendo el funcionamiento normal del miocardio. Entonces, bueno, insisto, este electrocardiograma está demasiado, es muy, muy, muy didáctico, pero en la vida real no es tan sencillo de poder revisarlo, a menos que lo busques muy intencionadamente, ¿no? Bueno, vamos con el penúltimo caso de hoy. Es un hombre de 68 años de edad que acude a urgencias porque tiene mareo y debilidad desde hace 2 días. Te menciona que él lo ve un cardiólogo porque tiene angina estable y está en tratamiento, además es hipertenso y es asmático. Toma aspirina y toma todas las noches y además toma isosorbide cuando tiene la angina. Te menciona que además tiene algo de malestar en el tórax anterior desde hace 2 días también. No tiene disnea, no tiene tos, no tiene edema. La TA, 105/66, y el electrocardiograma es el que se muestra a continuación, ¿ok? Entonces, antes de pasar a la imagen del electro, hombre de 68 años, tiene angina estable crónica, es hipertenso, es asmático y viene por mareo, debilidad y además tiene algo de dolor precordial desde hace 2 días. El electrocardiograma es este que estamos viendo. Les voy a dar un minuto. Esta es una imagen que sí te tienes que grabar. Recuerda no caer en el pánico de, ay, ¿qué es? Y no saqué el eje y cómo está la onda T. Lo más importante en el examen nacional, por lo menos es mi recomendación, hay gente que está a favor, hay mucha más gente que está en contra, es aprenderse las imágenes. Entonces, una vez que te aprendas esta imagen, no se te va a volver a olvidar nunca, ni en el examen ni en la vida. Entonces, lo importante es el hecho de aquí aprender ciertas mnemotecnias, ciertos trucos, ciertos atajos para poder consumir el menor tiempo posible y que puedas avanzar o invertir este tiempo en preguntas mucho más difíciles, ¿no? Entonces, esta imagen, si no estás muy orientado qué es, no se te olvide, trata de memorizarla, puedes ver posteriormente el video para que la memorices de forma más rápida, ¿ok? Entonces, ¿cuál de los siguientes es el mejor siguiente paso en el tratamiento de este paciente? Entonces, nuevamente, es una pregunta en 2 pasos. El evaluador supone que ya sabes el diagnóstico. ¿Cuál es el mejor siguiente paso? ¿Ok? Es muy importante el hecho de que no cuál va a ser el tratamiento tal vez
definitivo o cuál es la causa, sino qué es lo mejor que tienes que hacer en este paciente en este momento. Las opciones son A, darle adenosina, B, colocar un marcapasos, C, dar digoxina o D, darle metoprolol a este paciente. Vamos a lanzar la votación, es el caso clínico número 6. Y por favor, voten, tienen un minuto. $15 segundos. Y tiempo. Ok. Muy bien. El 53% de ustedes tiene la respuesta correcta. Lo que requiere este paciente inmediatamente es un marcapasos. Ok, vamos a analizar por qué antes de pasar a la última pregunta. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? A ver, ¿quién me puede decir nombre y apellido de este electrocardiograma? Recuerden, si lo tuviste mal, aprende esta imagen porque es la misma que te van a poner en el examen nacional. Este es un bloqueo AB completo, es un bloqueo AB de tercer grado. ¿Por qué de tercer grado? ¿Por qué es un bloqueo AB completo? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Por qué es un bloqueo AB de tercer grado? ¿Qué es lo que les llama la atención a ustedes? ¿O por qué pueden decir, las P's van por un lado y el QRS por otro? Exactamente, muy bien. Y recuerda, son complejos independientes. Y voy a regresarme al caso clínico. Recuerda, muy importante, no solo para la vida. En ocasiones esto sucede mucho, por ejemplo, en Twitter. Le ponen algunos cardiólogos o algunos internistas afamados, doctor, ¿qué opina de este electrocardiograma? Y lo que contestan es, no importa el electrocardiograma, lo que importa es cuál es el contexto del paciente. Nosotros, hasta el día de hoy, no atendemos en la consulta ni en urgencias electrocardiogramas. Atendemos pacientes. El electrocardiograma es un auxiliar que nos da mucha información para poder hacer un diagnóstico definitivo de un paciente. Entonces, recuerda el contexto del paciente. Te puede dar mucho más información y el electrocardiograma incluso solamente corroborar tu diagnóstico. Es un hombre de 68 años que viene por algo, viene por mareos y viene por debilidad. Entonces, aquí tal vez tramposamente el evaluador no te pone la frecuencia cardíaca. Pero a ver, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? A ver, ¿quién se anima a decirlo? Es decir, hasta el personal que tú quieras que no sea médico te va a decir, oiga, doctor, la frecuencia cardíaca está muy bajita, ¿no? Está muy, o sea, no tiene una frecuencia cardíaca normal este paciente. Entonces, ya por eso te tiene que orientar a que este paciente lo que está teniendo es un bloqueo. Y la frecuencia cardíaca, pues está que con unos 20, o sea, 20, 30 más o menos de frecuencia cardíaca de latidos por minuto, ¿no? Entonces, eso es lo que te tiene que orientar de que este paciente está sufriendo a lo mejor un bloqueo. Puedes ver además, voy a adelantarme, como mencionó Mónica, es decir, las P andan por un lado y el QR se anda por otro lado, ¿no? Ves onda P, ahí donde están las flechas, P, y no tienen ninguna relación con los complejos QRS. Entonces, lo que está teniendo este paciente es una bradicardia y es sintomática. Y recuerda que como vimos en la mayor parte del módulo de cardiología, la mayoría de las acciones que hacemos en la especialidad de cardiología es ¿por qué? Porque el paciente tiene síntomas. Entonces, este paciente tiene una bradicardia sintomática, está llegando por fatiga, está llegando por debilidad, tramposamente no te dieron la frecuencia cardíaca y lo que te menciona el algoritmo es que este paciente tiene que llevarse a un ritmo de marcapasos, ya sea un marcapasos transitorio y ya posteriormente se va a establecer un marcapasos definitivo, pero es lo más importante para este paciente. Adenosina, ¿cuándo sería la respuesta correcta?
¿Cuándo dirías tú este paciente requiere adenosina? Obviamente no en este caso, pero ¿en qué casos tú darías adenosina en este paciente? ¿En qué paciente darías tú adenosina? Taquicardias supraventriculares, exactamente. Estables, muy bien. Eso es alguien que ya hizo a lo mejor en la CLS. Exactamente, ¿no? Son taquicardias supraventriculares, que son los de complejo estrecho, pero lo más importante es el hecho que el paciente esté estable, ¿no? Digoxina, pues recuerda que la digoxina ya tiene muy poquitas aplicaciones actualmente. Es un medicamento que es inotrópico, aumenta la contractilidad del corazón. El mecanismo de acción es muy importante que lo conozcas porque eso viene en el examen nacional. Y actualmente ya solamente los americanos utilizan digoxina en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con FA asociada. Y metoprolol, pues recuerda que los beta bloqueantes pertenecen a el grupo 2 de la clasificación de arrítmicos de Vaughan. Entonces, lo que menos queremos es más bloquear la conducción cardíaca de este paciente, ¿no? Entonces, lo que requiere en este momento es un marcapasos. No te están estableciendo si es definitivo, si es un transitorio. Lo más probable es de que si este paciente llega a urgencia, se le ponga un transitorio en lo que es interconsulta cardiología, ¿ok? Entonces, recuerda, este examen está hecho para médicos generales. Seguramente dentro de las diferentes especialidades ustedes tendrán alguna afinidad a una o a la otra, pero no es tan importante el hecho de que tú sepas a profundidad ni siquiera qué tipo de marcapasos, que si se puede meter o no al resonador, no. Lo importante es el hecho de que sepas identificar una situación de urgencia y que pone en peligro la vida. Esa es la importancia. Marcapasos, los seleccionas y te vas a la siguiente pregunta. Ok, y por último vamos al caso número 7, es el último de la noche del día de hoy y vamos a darle la lectura. Es un hombre de 49 años que acude a urgencias por dolor precordial súbito desde hace 2 horas. Tiene dificultad para localizarlo porque dices que si es como si alguien se le sentara encima o si un elefante. Dice, doctora, me molesta todo el tórax. No tiene disnea, no mareo, no síncope, no palpitaciones. No tiene ningún antecedente de importancia. Nunca ha fumado y te jura y perjura que nunca ha usado drogas ilícitas. Su papá murió de forma súbita a los 52 años de edad. Tiene que eso mandarte algo de prender alguna luz, de un ataque al corazón, un problema al corazón, no me acuerdo, doctor. La exploración física, temperatura bien, la TA está hipertenso en 178/100, la frecuencia cardíaca es de 105 y la respiratoria de 16. Campos pulmonares limpios, ruidos cardíacos normales. El electrocardiograma, no te lo voy a poner, el evaluador te dice que tiene taquicardia, y además tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y además tiene inversión de la onda T en B5 y B6. Alguien se le prende el foco y le pide una angiotomografía. Alguien que tomó el curso del doctor Vago y dice, tómenle a este buen hombre una angiotomografía. Y la angiotomografía es la que se muestra a continuación. Entonces, como estamos empezando, hasta pongo las rueditas para que no andes buscando que si los campos pulmonares, que si la densidad muscular, si la densidad grasa. Ok, entonces esta imagen como de luna creciente. Y estableces tu diagnóstico, no lo escriban, ves esta imagen, ya. Además del control del dolor en este paciente, porque por eso llegó, por dolor precordial, ¿cuál es el mejor tratamiento inmediato farmacológico para este paciente? A, le vamos a dar furosemide, B, le vamos a dar hidralazina, C, un beta bloqueador o D, una heparina no fraccionada. Voy a lanzar la votación del último caso del día de hoy. Y por favor, un minuto, voten. Veinte segundos. Y tiempo. Ok, vamos a finalizar la votación.
Y compartimos los resultados. Está empatado, beta bloqueador y heparina no fraccionada. Ok, entonces, antes de analizar y poner la respuesta correcta, ¿qué es lo que tiene este paciente? ¿Qué tiene este paciente? A ver, pónganlo en el chat. ¿Qué tiene este paciente? Dolor precordial, antecedentes heredofamiliares. Mónica dice disección aórtica, Olga también. Una disección aórtica, disección aórtica. A ver, los que me contestaron heparina no fraccionada, entonces, ¿qué tiene este paciente? Porque si contestaste heparina no fraccionada, entonces probablemente estés sospechando que este paciente tiene un síndrome coronario agudo. Pero este paciente no tiene eso. Este paciente lo que tiene es una disección aórtica. ¿Cómo sabemos que es una disección aórtica? Obviamente el diagnóstico definitivo es mediante una angiotomografía o un ecocardiograma transesofágico. Eso lo dijimos previamente. Esta imagen, voy a poner mi señalador. Esta imagen en luna creciente te menciona, mira, este es el lumen, aquí está el contraste, que se ve mucho más blanquito, y esta es cómo se está rompiendo la íntima de la aorta y está disecando todo lo que es este gran vaso. Bueno, esto fue por el diagnóstico definitivo, pero clínicamente, recuerda, no atendemos imágenes, el contexto clínico te tiene que decir, te tiene que orientar. Es un hombre de 49 años que no tiene antecedente más que te dice que su papá se murió a los 52 años. A lo mejor es un paciente que tiene algún tipo de Marfan, no lo sabemos, no lo vamos a saber, el evaluador no lo quiso, pero lo que te tiene que llamar la atención es el hecho de que el paciente no tiene factores de riesgo, es decir, no es fumador, no sabe si lo del ataque al corazón fue cardiopatía isquémica o no, que el dolor es transmitivo, el electrocardiograma parece que tiene cambios inespecíficos nada más, pero no te dan algún tipo de alteración en el segmento ST. Entonces, es lo que tal vez te tenga que orientar a las otras causas de que el paciente tenga un dolor precordial que no sea de origen isquémico, ¿no? Entonces, aquí nos ayuda el evaluador porque ya nos pide la angiotomografía, si no, hubiera sido una pregunta mucho más difícil. Pero recuerda que este paciente lo que necesita en este momento es un beta bloqueador. Y las guías internacionales te mencionan que el beta bloqueador tiene que ser de administración intravenosa. Lamentablemente en México, por ejemplo, el labetalol, que es el que más está utilizado y mencionado en las guías, es muy difícil de conseguir. Hay algunos hospitales, principalmente institutos y hospitales privados, en los cuales sí existe el labetalol, pero lamentablemente en otros hospitales no está disponible y aquí nos tenemos que valer del nitroprusiato de sodio. Entonces, hablando de eso, este paciente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la disección aórtica? Es un paciente que por lo general va a tener antecedente de hipertensión. También recuerda, me voy a regresar al caso clínico. El electrocardiograma te menciona el evaluador que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, recuerda que ya no se considera la hipertrofia ventricular por hipertensión como una cardiomiopatía, pero aquí el evaluador te está dando, y pues muy mañosamente, voy a decirlo así, te está diciendo que probablemente este paciente es hipertenso desde hace mucho tiempo y no ha tomado algún tipo de acción o no se ha dado cuenta. Entonces, tal vez aquí en esta pequeña oración que dice hipertrofia ventricular izquierda es donde te menciona que tal vez el factor de riesgo en este paciente es el hecho de la hipertensión. Un trastorno genético, como ya había mencionado algunos de ustedes, principalmente Marfan. Es un dolor agudo, intenso a tórax o espalda. No es en ocasiones fácil de diferenciar de cardiopatía isquémica. Entonces, afortunadamente en el ENAR, bueno, pues no depende tanto, no depende en la vida de los pacientes, pero en el mundo real tienes que tener una gran sensibilidad de que no todo el dolor precordial es por una cardiopatía isquémica. Porque, como mencioné en los casos previos, aquí si tú sospechas un paciente que tiene probablemente un síndrome coronario, pues el tratamiento es darle aspirina inicialmente. Pero esto puede ser contraproducente, sobre todo si te encuentras en una disección aórtica que es ascendente o tipo A, porque estos pacientes van a tener que someterse a una cirugía. Y además, la diferencia de la presión arterial,
de más de 20 milímetros entre ambos brazos. Eso también es un dato clínico. También algunos de ustedes mencionaron los pulsos pédeos, la ausencia de los pulsos distales, eso también es otro cuadro, otra característica clínica. El diagnóstico te va a dar, el electrocardiograma puede ser normal o puede tener cambios inespecíficos en el segmento ST o en la onda T, que es lo que tenía este paciente en B5 y B6. La placa de tórax, en ocasiones, sobre todo si es descendente, puede tener ensanchamiento mediastinal y el diagnóstico definitivo lo hacemos con una angiotomografía de aorta, como es lo que vimos en la imagen, o un ecocardiograma transesofágico. Para el tratamiento necesitamos controlar el dolor porque es un dolor muy, muy intenso, que es transfictivo, que se irradia a la espalda. Los beta bloqueadores intravenosos, como te mencioné, lamentablemente en México es muy difícil conseguirlos en ocasiones, entonces nos podemos valer de nuestra segunda línea, que es el nitroprusiato de sodio, siempre y cuando la presión arterial esté por debajo de 120. Recuerda que uno de los objetivos de la disección aórtica es disminuir la sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio, porque entre más presión tenga esto, sigue disecando la aorta. Y recuerda que una disección aórtica ascendente, la mortalidad es 1 al 2% por hora desde que iniciaron los síntomas. Recuerda que la B o la descendente, la disección aórtica descendente puede ser un poquito más conservadora, pero la disección ascendente requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Que esto es el problema de poder diferenciarlo con la cardiopatía isquémica, porque la aspirina y la heparina, que son medicamentos que utilizamos en los síndromes coronarios, son medicamentos que están contraindicados en este grupo de pacientes porque los vas a tener que llevar a cirugía si es una disección aórtica ascendente. Y obviamente la reparación quirúrgica urgente porque la mortalidad, dice Valeria, el objetivo de la PAM es de 70, exactamente. Entonces, ten muchísima precaución. Recuerda, yo creo que lo más importante de este caso, es un caso difícil, estoy de acuerdo con eso, pero es el hecho de que no te quedes con la idea de que todo dolor precordial es por cardiopatía isquémica. Este paciente tiene una disección aórtica y lo importante es iniciar un beta bloqueador de forma inicial para llegar a una PAM de 70, una TAS por debajo de 120. Y si es ascendente, este paciente requiere una reparación quirúrgica porque la mortalidad por disección aórtica ascendente es del 1 a 2% por hora después de iniciados los síntomas, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan? Esta clase obviamente se está grabando para que posteriormente la podamos revisar las veces que ustedes quieran. Bueno, mientras se animan a preguntar o si no hay alguna pregunta, muchísimas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Estamos terminando esta semana el módulo de cardiología. Recuerden utilizar el fin de semana para hacer el simulador de cardiología que ya está abierto. ¿Por qué nitroprusiato si la TA mayor a 120? Ok. El primera línea es dar beta bloqueadores. Y con esto, principalmente la betalol. Y con esto tienes que bajar la TA sistólica por debajo de 120. Si con el abetalol no lo puedes lograr, utilizas ya la segunda línea, que es nitroprusiato de sodio.